Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cara y Seca. Lo que hay detrás de las noticias, ya sabes, mi nombre es Omar López y tengo muchas ganas de aprovechar el tiempo porque podemos hablar del triunfo del peronismo en Santa Fe. Se unió el peronismo y ya van 7 derrotas consecutivas del gobierno de Cambiemos. Fue una gran elección en general, porque también casi un oficialista que quiere volver a ser reelecto, Bonfatti, por el socialismo, a nivel personal hizo una muy buena elección. Pero la gran elección la tuvo el peronismo con el Frente Juntos. Salió tercero y muy a lo lejos José Corral, que es el candidato de Cambiemos. Como vemos, la crisis va configurando un nuevo mapa político al cual hay que prestar atención. Y dentro de ese nuevo mapa político veníamos hablando cómo es el tema de la diversidad cultural y el feminismo, porque todo se va corriendo y todo se va agravando. Y cuando discutimos derechos y garantías en el marco de la diversidad, en el marco de nuestras compañeras, de su lucha por el feminismo, en el marco de buscar la igualdad y la lógica cultural que determina cómo entender todo este proceso, nos encontramos con serias dificultades. Por eso hoy hemos elegido hablar con Zulema Enríquez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Zulema? Muy bien, muchas gracias por la invitación y contenta de estar acá, hermoso lugar. Gracias por estar. Bueno, hablamos de diversidad cultural y en el marco de un proceso muy complejo político de la sociedad de nuestro país, de Argentina, también hay un punto de aceleración con las mujeres, con el feminismo, que tiene que ver con un encuentro que es casi clave para el proceso de lucha de las mujeres en La Plata, ¿no? Sí, la verdad es que nosotras, bueno, este año se va a llevar adelante el 34 Encuentro de Mujeres, que durante mucho tiempo fue y se llamó Encuentro Nacional de Mujeres, y ya desde Chaco, el año pasado desde Trelew, y nosotros nuevamente este año desde La Plata, estamos peleando, discutiendo, charlando sobre el cambio del nombre, ¿no? Esto ya lleva un proceso de 3 años para entendernos y que este encuentro deje de llamarse nacional y se llame un encuentro plurinacional de mujeres, de lesbianas, de trans, de travestis, de no binarias, de la diversidad cultural de la cual formamos parte, que somos las negras, las afros, las indígenas, las migrantes. Bueno, todas las compañeras, las hermanas que venimos desde hace muchos años luchando y marcando nuestra identidad en el sentido de que se nos nombren, ¿no? Así que ese es un gran desafío que estamos dando en La Plata, por el cual estamos peleando, estamos luchando y seguramente así se dará en octubre. Zulema, sabés que sos muy clara hablando, ¿no? Muy precisa. Y este medio humilde, que es Cara y Seca, que es la producción de Mate Amargo, siempre tiene la búsqueda de ir guiando conceptualmente a nuestras y nuestros oyentes, ¿no? Y televidentes. Cuando hablamos de toda esa complejidad cultural que hace a las diferencias, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las claves para la unidad? ¿Cuáles son las claves para hacerse entender ante la sociedad en su conjunto? Mira, nosotros estamos desde La Plata, en un espacio conformado por muchas organizaciones, por miembros de distintos espacios, armando una campaña que se llama Somos Plurinacional, ¿no? Y en esa campaña que no somos las únicas, digo, antes las hermanas de Nos Queremos Plurinacional, que son las hermanas indígenas por el buen vivir, que vienen caminando ya hace 2 años y peleando fuertemente por todo el país con esto. Nosotros desde La Plata, como comisión organizadora, también lo estamos llevando adelante y vemos la necesidad, justamente esto que vos decís, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo entender esa diversidad cultural? Y en eso nosotras decimos que Argentina es un territorio que está compuesto por 36 pueblos originarios, hablamos 16 lenguas indígenas que existieron antes de la creación del Estado Nacional Argentino, ¿no? Esto lo reconoce la Constitución a partir de la reforma del 94, internacionalmente hay muchos tratados como el 169 de la OIT que remarca esto, y además está nuestra identidad, está nuestra cultura, que son preexistentes al propio Estado. Entonces, eso es algo muy importante. En la actualidad, más del 51% de la población argentina se reconoce con sangre indígena. Son datos que son importantísimos y que marcan de la diversidad
del territorio argentino, hoy conocido como Nación Argentina. Pero mucho, mucho antes de la creación de ese Estado, habían muchos pueblos, se hablaban muchas lenguas y estaba conformado por una gran diversidad de pueblos. Entonces, que por supuesto, después de la creación del Estado, nosotros los indígenas, los hermanos indígenas, decimos que el Estado se construyó bajo el genocidio indígena, ¿no? Que fue la eliminación de un otro para construir la homogenización de una nacionalidad, la identidad nacional argentina. La campaña del desierto fue una política del Estado que se llevó adelante para eliminar a un otro, para crear la homogenización de esa identidad, con ese concepto de Argentina producto del crisol de razas, ¿no? Y parecería que antes de eso se extinguieron, los indios se extinguieron naturalmente, y en realidad hay mucha de nuestra historia que habla de esa invisibilización. Y entonces, en función a eso, y tomamos eso como muy importante para dar cuenta de nuestra historicidad, nuestra invisibilización. Nosotros siempre existimos, lo que pasa es que no fuimos mencionados, la historia oficial nos menciona, y por eso es muy importante hablar de esa pluriculturalidad, plurinacionalidad. Nosotros creemos que Argentina es un Estado plurinacional. Ahora, yo te quiero preguntar, Zulema, ¿cómo funciona la comprensión hacia esa parte de la sociedad que está como achatada, que la han achatado en la visión, que le han recortado la visión en esta necesidad de ver y comprender un proceso y una identidad, ¿no es cierto? Una cuestión es cuando hablamos entre pares que estamos en la misma búsqueda, remando en la misma dirección, y otra cosa cuando vamos al desafío de la batalla, ¿no es cierto? Lo cultural. ¿Cómo se produce ese trabajo ancho, complejo, heterogéneo, en el mano a mano, en la sociedad, cuando además tenemos grandes dificultades para hacer comunicación, ¿no? Ese es un gran desafío. Que estemos hoy hablando del concepto de la plurinacionalidad, por supuesto, tiene un recorrido histórico. Durante muchos años las organizaciones indígenas y las comunidades muy relegadas, muy olvidadas, estuvieron peleando por esa visibilidad, ¿no? Los estados en estos 3 últimos años no, porque hubo un retroceso total, tanto que casi se desarma el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿no? Y anteriormente, con el gobierno anterior, hubo varias políticas que trabajaron sobre eso, ¿no? Y allí la presencia de Milagros Sala fue muy importante, ¿no? Una dirigente indígena, y pensado a nivel latinoamericano, la presencia de Evo Morales aún fue más fuerte todavía, ¿no? Pensar un indígena con la posibilidad de gobernar. Todas esas cosas marcaron mucho al territorio argentino porque hicieron un resurgir y un revalorizar de la identidad. Yo decía, el 51% de la población argentina tiene sangre indígena. El censo del 2010, que es el único censo histórico de Argentina que hizo la pregunta sobre los pueblos originarios, dice que la mayor cantidad de población indígena está en las ciudades, en las urbes. Y uno tiene una concepción muy de los indígenas están en la Patagonia, en Chaco, en Salta o en Jujuy. Digo, no piensa el indígena al lado. Yo soy quechua, yo soy indígena, soy mujer, digo, soy militante, soy periodista, soy docente en la universidad, digo, pero me reconozco como tal. Entonces, esa pregunta que me haces tiene que ver justamente con ese proceso. Hay un proceso de reivindicación de identidad que nos estamos dando en los últimos años, muy importante, y que quizás muchos de los que nos están escuchando, quizás no saben que pertenecen a un pueblo originario. Totalmente. O sí, pero hay mucho miedo, hay mucha vergüenza, hay mucho de no poder preguntar a su familia de dónde viene. Es un capítulo aparte, esto lo digo a ustedes que están observando, analizando seguramente en familia o entre compañeras y compañeros esta nota. Es un capítulo aparte a hablar de la complejidad de la batalla cultural, cómo la memoria es parte de esa batalla, quién se la fue apropiando con el paso del tiempo o la fue desconfigurando de su valor real, auténtico, autóctono. Y me gustaría que me cuentes como comunicadora, ¿no? ¿Cuáles son tus desafíos? Porque yo puedo decirte los míos. ¿Cuáles son los tuyos con respecto a la necesidad de hablar cada vez más claro, cada vez más ancho y más largo de la diversidad cultural, del feminismo? Mira,
Sabemos que la comunicación es una herramienta fundamental respecto de, como lo decías, ¿no? Avanzar sobre la batalla cultural y también en el proceso de la reivindicación de nuestras identidades, pero también la comunicación es un derecho humano. La Ley de Servicios de Comunicación, por eso decía que el gobierno anterior había trabajado algunas políticas importantes y justamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tenía una pata muy importante que era entender a la comunicación indígena como un derecho, el derecho a la identidad. Y producir con nuevos medios de comunicación, con gente que lo reclamaba y no podía, porque no accedía a las condiciones para tenerlo, se democratizó ese marco de acceso y se pudo llevar adelante, ¿no es cierto? Un montón de experiencias. Sí, radios, un canal, el problema es cómo mantener eso, ¿no? Bueno, ahí fue el gran desafío. Podemos hablar largo de esto, ¿no? Y justamente allí eso debilitó, hizo que muchos medios, muchas radios indígenas hoy no estén, dejaran de existir. Pero en ese sentido, trabajando, digo, los que somos comunicadores y estamos en nuestros medios comunitarios, medios populares, medios públicos, o en los que no sean así, pero que estemos, es importante nuestra perspectiva. Hablar de estos temas, digo, que hoy podamos hablar de esto, digo, entender a la comunicación indígena, que es la que yo hago, en la radio, en el canal donde trabajo, en la facultad. ¿Qué canal estás? Es un canal público, es TV Universidad, que es el canal público, el único canal público de La Plata, que también... Hermoso canal. Uno ya entra y se empieza a encontrar con loseta a cada lado y más arriba, otros pisos, todas las salas de producción, en peceras. Es un viaje hermoso, hay que recorrer lo que está hecho con mucha paciencia, con mucho sacrificio y que son los medios públicos que tienen que ver con la educación, ¿no? Claro. Está en la universidad. Está en el centro de La Plata, vale la pena y se puede 748, así es. Y producimos mucho desde esta perspectiva, desde la mirada también, ¿no? Desde esto que decía, desde el feminismo, pero también la mirada indígena, ¿no? Poder entender qué es esto, la plurinacionalidad, la pluriculturalidad, la educación, el acceso a eso. Romper paradigmas es algo fundamental y la educación es una forma para eso. En periodismo, que es la facultad a la que yo pertenezco, digo, y doy clases, hace 4 años que ya damos idioma originario dentro de la currícula obligatoria. Esa es una herramienta, los medios lo son, pero la educación también, ¿no? Digo, son las disputas que debemos dar. Vamos a despedir a Zulema de una manera muy especial, diciendo por favor volvé pronto. Le decimos, ella se tiene que ir y nosotros decimos volvé. Es muy piola que podamos continuar esta charla con Zulema. Nos queda mucho lo cultural, nos queda mucho de todo cuando ese todo es tan intenso, tan rico y tan valioso y necesario. Zulema, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, por la posibilidad y sobre todo por esto, ¿no? De que los medios podamos hablar de esto. Yo creo que hoy, digo, este año, digo, con esto que hablábamos, es un gran punto de inicio para muchas cosas, pero sinceramente yo creo que un sueño y un deseo es que nuestro territorio un día, con su constitución modificada, se entienda Argentina como un país, un Estado plurinacional. Gracias. Muchas gracias. Hermosa persona, Zulema Enríquez. Hermoso como ustedes, que aparte de ver esto, analizarlo, lo van a difundir. Hace muchos años David Viñas escribió una obra maestra sobre la historia de nuestro pueblo que fue crucificado por los neoliberales, la versión de los liberales, o sea, el abuelo de José Alfredo Martínez de Oz, por ejemplo, que estaba al frente de lo que ya era el embrión de la sociedad rural. Daban un patacón y a cambio le tenías que traer la oreja del indio que mataban. Así se fue limpiando el pueblo argentino, se fue limpiando sobre todo el sur de nuestros pueblos originarios. Ese libro te lo recomiendo, de David Viñas, porque es un profundo aprendizaje de dónde venimos y quién nos han ultrajado. Vamos a seguir hablando de este tema. Hasta luego.